Radioteca. ¿Cómo me estás diciendo a mí? ¿Te estás refiriendo a mí? Una conversación apasionada. Es una delicia hablar contigo. ¿Quién habla? Julia Michelón. ¿Quién es? Ya llegó Cami Bali aquí a Radioteca. Ella es licenciada en Psicología de la UBA, está especializada en perspectiva de género y está trabajando en la consultoría de interrupción voluntaria y legal del embarazo en el SIC, en el Sistema Público de Salud Municipal. Un lugar que nos enteramos que existía y que ella estaba allí por Julia Grand, que vino aquí a Radioteca, la pediatra que estuvimos hablando de lactancia, hablamos, ¿verdad? ¿Con ella? Sí. Así que, chicas, tienen que traer a Cami Bali, así que bueno, último programa de Radioteca, Cami Bali aquí en los estudios. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Julia, mentora de este espacio, Sí. impulsora a que la ley esté hoy en Giles. Estamos hablando de la ley IBE, la número 27.610, que fue sancionada el 30 de diciembre de 2020, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y vamos a arrancar con el qué, como hacemos siempre, ¿no? ¿Qué es la ley IBE y cuál es la diferencia con la ILE, la interrupción legal del embarazo? Sí, son siglas que, bueno, se escuchan a partir de diciembre del 2020, enero 2021 se sanciona, digamos, se empieza a implementar la ley en todo el territorio argentino. Es una ley donde, a diferencia de la anterior disposición judicial que teníamos, ¿sí?, que lo que marcaba era unas causales, había que tener causales para poder acceder a una interrupción legal del embarazo. La IBE, al ser voluntaria, la decisión de tomar esa, digamos, de determinar si quiero o no quiero continuar con una gestación, nos permite enmarcar a los embarazos en otro lugar, ¿sí? Más en un lugar de una planificación, en un momento, en un contexto particular de la persona. Persona cis, o sea, mujer cis, mujer que se reconoce el sexo asignado al nacer, ¿sí? O mujer persona con capacidad de gestar. Sí, también es importante remarcar que no son solo mujeres las que se acompañan. Y lo interesante es que no necesitas causales en una IBE, ¿sí? Y la IBE se da hasta la semana 12.6 de embarazo, de gestación. Entonces, se acompaña desde la semana 7 a la semana 12.6 de manera ambulatoria, es decir, de manera que podés llevarte el procedimiento en casa, de forma segura, ¿sí? Y lo podés realizar sin ningún otro inconveniente. Simplemente decir, estoy con una gesta y no quiero continuar. Punto. La ILE también se da, y la ley lo enmarca, en que se necesita por ahí una causal. Una causal de que no digamos que continuar con ese embarazo se puede evaluar que interrumpe el proyecto de vida de la persona gestante, que puede afectarse socioeconómicamente, que hay, digamos, inconvenientes socioeconómicos o culturales para llevarlo adelante, o es producto de un abuso sexual, ¿sí? También. Entonces se enmarca ahí en que se acompaña la decisión de la persona, pero se lee desde la mirada profesional, por eso somos equipos interdisciplinarios los que abordamos estas temáticas, se evalúa y se acompaña esa decisión para, de alguna manera, justificar también la decisión, acompañar esa decisión desde lo marco legal, de alguna manera. ¿Cómo fue recibida esta aprobación acá en Giles y cómo se desarrolló esta puesta en marcha de lo que hoy sabemos que es una consultoría? Bueno, en Giles había un grupo de profesionales que veníamos, de alguna manera, por distintas funciones nuestras y trabajando en el territorio con estos acompañamientos previo a la ley, ¿sí? Una vez sancionada y una vez ya la ley promulgada, empezamos a pensar en cómo y de qué manera llevarla adelante en el sistema público de salud, ¿sí? Piensen que esto es una ley donde dice que se debe interrumpir de forma segura, gratuita, ¿sí? También. Y que se necesita también de un equipo interdisciplinario. Julia Grand
nos convoca a mí y a una trabajadora social, Camila Cunha, a pensar en el dispositivo de una consultoría de interrupción voluntaria. Bueno, nos sentamos, armamos el proyecto, teniendo en cuenta que el proyecto que en ese momento, hace 2 años, se diagramó, tenía que ver con un acompañamiento de la decisión, si querían interrumpir o no. Y se había hecho como un proyecto, se llamaba Crecer Juntos, lo había presentado Julia con otro equipo profesional, para acompañar hasta los 2 años, lo que hoy conocemos como programa 1000 días, ¿sí? Que se promulgó también con el mismo día en diciembre que la ley. Sí. Bueno, ese acompañamiento para, justamente, ¿no? Tener las 2 vías y las 2 vías de acompañamiento seguras, gratuitas, con información, porque esto es lo que queremos remarcar en el equipo. Yo hablo siempre en plural porque nunca trabajo sola. Yo trabajo en un equipo interdisciplinario donde desde las personas que te dan el turno en el SIC, la enfermera que nos acompaña en todo lo que tengamos que intervenir, toma de presión, evaluación, entrega de medicación, el doctor Javier Dabove con alta experiencia, ¿sí? en lo que es abordaje de IBILES. Bueno, trabajamos siempre con otros efectores de la salud. Entonces, de esta manera pensamos que el acompañamiento tiene que ser respetuoso, ¿sí? Digamos, esta ley está atravesada otras leyes, como el trato digno, ¿sí? Respetuoso ante la decisión, ante la mirada, ante el juzgamiento. Entonces, además de darle un derecho a todos y todas las personas en Giles, también llegar de esta manera, ¿no? Marcar también otra forma de ser tratados en una consulta. Hablas mucho de acompañamiento desde el comienzo, ¿no? Cuando la mujer decide hacer un aborto, decide que no está preparada, que no quiere en este momento maternar. ¿Cuál sería ese acompañamiento desde los primeros días, desde que la chica se acerca a la consultoría hasta esos 2 años, en el caso de, como decías recién, ¿no? Que se cumplen 2 años? Bueno, en sí el aborto es una situación de una emergencia en el sistema de salud. Entonces, tiene que darse inicio a la intervención y un final. Nosotros nos guiamos en las líneas de procedimientos, ¿sí? Las guías de procedimientos dadas por el Ministerio de Salud, constante formación, constante. La última, que fue este año, la última guía, hablamos de 3 instancias mínimas de intervención. Primera, entrevista, donde se acerca a la persona, puede venir acompañada, puede venir sola, se le hace un breve, ¿sí?, panorama de la situación, porque primera entrevista generalmente vienen con ansiedades, con miedos, con prejuicios que todavía esta ley sigue teniendo. Con falta de información. Falta de información, y nosotros hacemos un relevamiento que nos parece muy importante para empezar a tener material para políticas públicas, ¿sí? Porque esto lo que la ley viene a traer en todo el territorio argentino es números concretos y reales de mujeres y personas gestantes que fueron intervenidas y de qué manera. Entonces, tenemos un dato estadístico, ya llevamos 2 años trabajando acá en Giles, y que además es, nombrar. Aquello que no se puede nombrar no existe, entonces hay que nombrar. ¿Sí? Y de eso, poder proponer políticas públicas en pos de mejorar y de promover la educación sexual integral en todos los planos, en todo. Entonces, como decía, en una emergencia, primera consulta, se evalúa 2 cosas fundamentales: tiempo de gestación, ¿sí?, y un laboratorio de la persona lo más sencillo posible para saber cómo está, porque la interrupción necesita dos síntomas importantes. Una que tiene que ver con contraer el útero para que desprende el saco gestacional, y desprenderlo y eliminarlo a través del sangrado. Entonces, son 2 ABC que nosotros pedimos a la primera consulta. Ahí lo único que hacemos es evaluar si la decisión es firme o no. Si es firme, seguimos con el segundo turno, el segundo proceso, y si no, trabajamos un poquito más en ese tiempo de espera y acompañamiento que la persona necesita. Si hay dudas, esto es fundamental. Nadie obliga a nadie, y esto la ley es clara. Una ley no nos obliga. O sea que se puede interrumpir en la mitad del acompañamiento. Si la persona se arrepiente, la verdad es que no,
que Sí. llegué a la semana 12, pero no, Sí. ya hasta acá. Sí, es interesante porque digo, puede venir ya con ecografía y laboratorio previo, entonces ya en esa instancia brindamos la información, que es un protocolo que viene con la medicación misoprostol. Nosotros es justo y necesaria la información que necesita saber la persona, para que no busque en internet, para que no se maree. Brindamos esa información, la leen y después vienen con las preguntas de cuál es el método, cómo es. Bien. Vienen con las dudas ya. Bien. Imagínense, yo hablo un montón. Javi también. Nos encanta dar un montón de información. Primera consulta se van con la cabeza Sí. gigante, entonces no. Vamos a ser cortito y conciso. Simplemente le transmitimos que hay posibilidad de ayuda, que no va a estar sola y que esto se puede solucionar. Bien. Segunda consulta, ya se brinda el procedimiento, ¿sí? Pastilla misoprostol. Y ¿Cuál acá- es el procedimiento? el procedimiento que nosotros en Giles hoy tenemos con la consultoría es el procedimiento de forma ambulatoria. Se acompañan en de la semana 7 a la semana 12.6 de 12.6 sería casi 13. Bien, O sea, 12 semanas cumplidas, eso quiere decir, ¿sí? bien. Después, eso de forma ambulatoria. Quiere decir, se llevan el procedimiento, lo realizan en su casa y tenemos una consulta más para... ¿En qué consta ese procedimiento? ¿Qué tienen que hacer en casa? Tienen que seguir el papelito que les brindamos, colocar la medicación, son 3 dosis de 4 pastillas cada dosis, ¿sí? Cada 3 horas se repite el procedimiento, es decir, se brinda la medicación, se brinda el procedimiento, se elige la vía en la cual se va a aplicar, se puede ser forma bucal o intravaginal, se le da las pautas de alarma ante qué situación hay que consultar a una guardia y ante cuáles no. Se firma un consentimiento informado donde se le brinda a la persona toda la información y la persona está de acuerdo. No es un papel que firman y están obligadas a hacer. Si están en casa y se arrepienten, se rompe y deja de tener efecto ese consentimiento. Y lo que se brinda después, bueno, se les va dando algunas indicaciones que nos van contando otras personas que han hecho con nosotros estos procedimientos. Y de esta manera se da un nuevo turno para la semana siguiente, donde se charla cómo fue, cómo te sentiste, qué cosas sí, qué cosas no, donde se hace una escucha, se brinda la orden para una ecografía post. Eso ya en el nuevo procedimiento no se está brindando porque en realidad no es algo grave, ¿sí? No es nada riesgoso, simplemente es un procedimiento que hay que tener como ciertas pautas a seguir. Y sí o sí se brinda un método anticonceptivo a largo plazo si su deseo no es gestar próximamente, ¿sí? Bien. Entonces, o turno, y se le brinda todo lo que está dentro del sistema público hoy. Eso también es muy importante porque por ahí hay momentos donde hay algún faltante. Hoy hay todos los métodos anticonceptivos y, bueno, se brinda eso, incluso la vasectomía, ¿no? Digo, este año hemos tenido 2 interrupciones que el método fue la vasectomía en la pareja. Entonces también celebramos esto, celebramos que vengan los cogestores, aquellos compañeros, compañeras que acompañan o que son responsables de esta también, ¿no? Responsables afectivos de esta gestación, se saquen las dudas, vean que no es algo que estamos obligando, que nos puedan decir, no estoy de acuerdo, pero no tiene que ver con estar de acuerdo, no, tiene que ver con dar lugar a un deseo y a un derecho. Entonces, entendiendo eso, que es un derecho, que es un aquí y ahora, esto no define a la mujer ni a la persona como ni persona, ni como mamá, ni como mujer, ni como nada. Entonces ahí nos empezamos a ver que hay aristas que se van abriendo. Y tenemos que empezar hoy al inicio preguntabas, Julia, cuál es la implementación, cómo fue recibido en Giles. En Giles ha recibido con mucho rechazo, por momentos, por mucho desconocimiento. Ha habido como resistencias. La ley implica que hasta la semana 15 del embarazo se puede realizar un aborto. Ya se nombra ILE, ¿sí? De la semana 13 a la semana 15 se llama ILE. ILE. La sigla que es legal, interrupción legal. Ahora, se puede realizar y se realiza en un segundo nivel de atención. ¿Qué significa? No se puede realizar en casa porque la cantidad de misoprostol que se necesita es otra y necesita ser administrado por profesional médico. Bien. Entonces se necesita hacerlo con internación. Hoy ese nivel en Giles no se da.
porque no contamos con profesionales en el hospital de que puedan garantizarlo. Y eso es un derecho que tienen todos los profesionales de la salud del no prestar ese consentimiento, digo, que esa práctica no realizarlo, y es muy respetuoso, ¿sí? Pero hay que garantizarlo. Entonces, Sí, en el interior está siendo más difícil. está siendo más general. difícil, sí, hay más resistencias, pero bueno, nosotros lo garantizamos haciendo el traslado a la región sanitaria de salud, que es Pergamino, garantizando el traslado gratuito de la persona hasta el lugar, Bien. que se pueda realizar allá y pueda volver, ¿sí? Es una articulación, es mucho laburo, Es un viaje. es un viaje, pero también es mucha articulación de conversación, de que se pueda Claro. garantizar, digamos, de decisiones también, ¿no? Porque a la persona también, esto es un factor también a veces de que desistan, porque tienen que ir, dejar a otros hijos, Sí, sí, tienen sí, que sí, ir, sí. tienen que organizar el trabajo es un factor fundamental. Otro factor fundamental que vimos en estos años fue, no sé, no hay mala intención, pero que le muestran la ecografía a la persona, la fotito. Entonces, ¿Es ilegal que te hagan escuchar los latidos? ¿O es un gris? no es ilegal, salvo que vos no quieras. Claro, por ejemplo, yo voy a la consulta y digo, mira, me hice un test de embarazo, estoy embarazada, pero no estoy segura para nada en querer continuar esto, no era un plan, bla, bla, bla. Te tenés que hacer la ecografía igual. La eco Te hacen sí. la ecografía y te ponen los latidos. No, ahí está. No, las órdenes nuestras van con una leyenda que dice sin imagen y sin sonido para la paciente. Bien. Y le pedimos a la paciente que lo pueda decir también en el momento de la consulta. Hubo resistencia. Entendiendo que la imagen tiene que estar porque Sí. es una forma de comprobar que el médico, digamos, el profesional vio eso y Sí. describe eso. Digo, profesionalmente es ético que esté y necesario Sí. que esté. Pero abrochado atrás, en un sobrecerrado. Porque el análisis, digamos, el resultado es de la paciente. No es chusma por abrirlo. No, es suyo. Y tiene todo el derecho de ver y leer lo que hay ahí. Ahora, si entiende, es otra cosa. Pero atrás, con sobrecerrado, es más difícil, ¿sí? Y ese tipo de cosas a las médicas, a las ginecólogos, se les explica, se los entrena, tienen información de este tipo, que es una información muy finita, pero que es enorme a la hora de cómo la replica el otro. La verdad que en el primer año no. En el primer año fue más difícil porque ahí hubo una autorización para poder estar, pero bueno, también tuvimos que hacerlo de manera más privada, más Como silenciosa. no clandestino, pero todavía muy por debajo, digo, como... No por debajo. El segundo año ya teníamos otra manera, pudimos contactar con varias profesionales y varios profesionales en el ámbito público y privado de la salud. Ya hay profesionales que en el ámbito público derivan a sus pacientes con la ecografía, que es fundamental porque en el sistema público tenemos una conexión de acelerar turnos, pero también hay mucha demanda. Entonces, hay arreglos entre los distintos efectores que facilitan. Y además, no es lo mismo una violencia institucional, ¿sí?, para tomar una decisión que... porque no le dije, por ejemplo, no le dije que no abortara, ¿no? O que yo no estoy de acuerdo, pero le pongo la fotito adelante, la trato de mami en toda la consulta, no por el nombre propio, le hago escuchar, ¿querés saber el sexo? Ay, mirá qué linda, mirá cómo se mueve. Digo, todo eso, en una persona que tiene una decisión firme, Sí, suma. puede no interferir, o Claro. sí. Digo, porque esto es también, otra de las cuestiones y un mito es el trauma. El trauma por pasar por una instancia de este estilo. Y la verdad que no hay trauma psíquico, ¿no? Esto es interesante ver que hay gente que viene y hablando con el equipo, por ahí escuchar decir a las compañeras, esto se van contentas, sí, porque algunas personas se angustian, obviamente, otras se ven, un parámetro a nosotros, sin que nos digan nada, es la lectura corporal, cuando entran la primera consulta y la segunda. Incluso tenemos el proyecto de hacer fotos, si nos permiten, Sí, para hacer videos. gráficamente. Sí, gráfico. Estamos hablando con Camila Bali, ella es licenciada en Psicología de la UBA, especializada en perspectiva de género y actualmente está trabajando en la consultoría de interrupción voluntaria y legal del embarazo, en el SIC, y es por eso que la trajimos aquí a Radioteca. Hace un rato hablabas de números,
¿no? Que los números son una información que se les acerca a las chicas que llegan a la consultoría. ¿Cuáles son esos números en Giles? ¿Se saben? Mirá, el primer año de funcionamiento acompañamos 45, 46, ya ahora en la cabeza mucho no las tengo, pero bueno, 45, 46 interrupciones. En 2021. 2021, desde mayo a diciembre. Bien. De las cuales en ese porcentaje, con Julia en su momento, habíamos hecho una discriminación de, bueno, el rango etario. La mayoría es entre los 20 y 35 años aproximadamente. Bueno, como decíamos, todas mujeres cis, es decir... ¿Clase social? Variado, amplio. Bien. Esto es otro mito, ¿no? Solamente... Sí, por no. eso lo pregunto. No, es variado. Sí, por ahí... como muy pocos cogestores acompañando o partícipe de esta situación, muchas mujeres que han pedido ligadura después de 4 o 5 gestaciones e hijos y se la han negado porque era muy joven, porque iban a conseguir otra pareja. Eso también, sí, es otra línea que venimos trabajando. ¿Se la negaron desde el equipo médico? Sí, desde la consulta médica en su momento, porque para decidir, y digo, cuando uno evalúa profesionalmente que hay dudas o que, poder derivar. Nosotros, una de las articulaciones que hacemos es que cuando la persona viene con dudas y la información que nosotros le brindamos es una pata. Entonces derivamos, pedimos un turno con 2 profesionales, una es Julia Gran y otra es Gabriela Rosso, que trabajan todo el acompañamiento hasta los 2 años, ¿sí? Recién nacidos, maternidades, posparto, puerperio, todo esto. Entonces ellas les brindan la información de cómo hacer para seguir y nosotros cómo hacer para abortar. Entonces la persona se va con las 2 informaciones. Claro. Y de ahí decide. El poder está en la información. Entonces la persona tiene como las 2 cuestiones y después lo conversa, lo charla consigo misma, con otros y después decide. Entonces eso también. Este año llevamos hasta ayer que tuvimos consulta 59 acompañamientos, de los cuales solo 3 desistieron, ¿sí? En la segunda consulta y 56 acompañamos. De esos, este año, la verdad que, por ejemplo, de infecciones post, porque esto es una de las cuestiones ahí muy importantes que antes la ley eran grandes causas de muerte, ¿sí? En las mujeres. Llegaban a un nivel de la infección, que es una de las posibilidades muy bajas, pero hay una de las posibilidades porque el útero sigue desprendiendo cosas que se preparan para una gesta, ¿sí? Algo de eso puede quedar ahí que no se va del cuerpo. Entonces eso genera una infección. Entonces, recurrir cuando estos 3 ítems, síntomas de alarma son que después de 4 o 5 días de haber interrumpido, vuelva la fiebre, el olor feo a podrido en la pérdida de sangre y el dolor que es un dolor que no me deja caminar. Cualquiera de esos 3 síntomas hay que recurrir a una guardia porque hay una posibilidad de estar por tener una infección que con una medicación y un suerito se controla. Y no es mayor riesgo. Ahora, si no voy, me quedo en casa porque me van a tratar mal, porque no saben, porque no sé, porque era ilegal. Tengo miedo, no voy. Sigue. A la semana es tarde. Claro. Realmente es tarde. Claro. Como cualquier infección en la muela o cualquier infección en otra parte del cuerpo, ¿sí? Es tarde. Entonces, es importante esto. No hemos tenido mujeres que de estas 56 hayan tenido que recurrir a la guardia por alguna situación post. Claro. Sí, por ahí tuvimos que acompañar un segundo procedimiento porque en el primero no se llegó a desprender, pero no requirió ninguna otra tipo de intervención, sino un segundo intento, ¿sí? Y esto también es importante porque bajan los índices de las concurrencias a las guardias. Esto también está bueno porque se evidencia. Este año, el año pasado acompañamos más ligaduras, este año fue mucho más la colocación de implantes, ¿sí? Y de DIU, eso también. Ir acompañando de esta manera. Articulamos también mucho con las salitas de
de todas las localidades. Este año acompañamos 2 embarazos menores de 15 años que se encuentran como embarazos forzados, y eso que hay, digamos, puede ser sospecha de abuso sexual, entonces se tiene que articular con otra red, y de esto un poco estamos trabajando con región sanitaria y la mesa de niñas no madres para poder también, esto es real, no hay datos. UNICEF no tiene datos de cuántas niñas, niños han transitado por niñas, sobre todo embarazos forzados, productos de situaciones de abuso. Entonces, trabajar con los municipios, con los efectores de salud para poder contar, decir, porque hay casos, hemos acompañado. Uno ha decidido seguir gestando porque estaba muy avanzado su embarazo y no podíamos interrumpir. Y trabajamos la adoptabilidad, porque digamos, cuando uno se entera que está gestando, tiene 3 posibilidades: acompañar la gesta y la crianza, ¿sí?, de ese embarazo, sí, interrumpir o gestar y dar en adopción. Y la más difícil, sí, muy difícil, muy difícil, porque no es sencillo estar 9 meses. Sí, me imagino. La idea que uno tiene al comienzo del deseo de, y al momento de efectuarlo, no. Te pasa otra cosa. Es muy complejo, sí, es muy, muy difícil, porque se requiere además mucha herramienta psíquica para poder, hay que concebir que eso es un hijo, en algún momento se va a constituir, lo voy a dar, todo el prejuicio, todavía no estamos preparados para trabajar con las herramientas. Pero bueno, se acompañó, hoy está con la articulación con Julia. Bueno, ¿Hubo un caso de esos? Hubo un caso y después otro que acompañamos interrupción. Bien. Sí. Ahí ya, cuando hay situaciones de abuso, es distinto porque son otros los tiempos de gestación que se manejan, ¿sí? Y eso también es muy importante. La ley dice que hasta la semana 16, pero hemos acompañado de interrupciones de semana 17, 18, 20, 21, y esos casos son porque son productos de embarazos forzados, ¿sí?, situaciones de riesgos que ameritan. Y cada lugar, por ejemplo Pergamino o Lanús o cada institución pública de salud tiene su comité ético que define o decide qué fecha es la que van a estipular para acompañar, ¿sí? Hasta qué fecha. Y bueno, eso también es importante porque 21 semanas, sí, 21 semanas se acompaña porque hay una situación particular, que hay razones para decir que esa gestación no puede continuar. Sabemos que faltan campañas de difusión desde el Ministerio de Salud para desestigmatizar de alguna manera el aborto, ¿no? Esa palabra que no se puede nombrar, que se dice como ILE o como IVE, y reivindicarlo como un derecho. ¿Cómo es la divulgación acá en Giles? Bueno, este año hemos por ahí conquistado más el espacio público, el espacio de convocatoria en las radios, en los medios de comunicación. Uno agradece siempre, sí, esto, porque bueno, llega a todas y a todos. Y el punto crítico fue una paciente, una mujer que llega desesperada y nos dice que había estado recorriendo todos los tachos de basura de la Plaza San Martín buscando un papelito donde estaba el número de la consultoría, que es el número del SIC, ¿sí? Y los días de atención, porque estaba en una situación que estaba desesperada. Y ver en imagen de una mujer revisando los tachos de basura para buscar una información, fue un punto límite de decir, esto no puede seguir así. Cartelería en las calles. Cartelerías, bueno, empezar a estar en el folleto de las especialidades que se atienden en el SIC, ¿no? Trabajar con los equipos, trabajar con las salitas, con los otros profesionales, esto que fuimos haciendo con los partidos políticos, que generalmente tienen agrupaciones de mujeres que acompañan mujeres en distintas situaciones, articulación con la Casa de Género, con diversidad, participar en las ferias, en los stands, en el stand de salud, en el stand de diversidad, en el stand, bueno, vino Sol Despeinada, la convocatoria para poder conversar, sí. Y ahí... ¿En las escuelas? En las escuelas, sí, con los equipos, sí. Es que somos 2 y no llegamos. El equipo de 2. El equipo de 2 digo, no va más. 2 médicos,
3 con la enfermera, 4 o 5 Sí. con las chicas de las secretarias que son divinas, que toman los turnos, que arreglan la agenda, digo. Pero sí. Sí, poner el cuerpo, salir, visibilizarlo, debería ser por ahí más parte del laburo de ustedes. O por lo menos la idea en un momento era, si vas en una salita o en el SIC, digo, ibas o en el mismo hospital a buscar un test de embarazo, que te den un folleto donde tengas la opción. Si es tu decisión, tal turno. Perfecto. Si no es tu decisión, tenés duda, tal otro. Porque aparte, toda la gente que ha venido, no todas abortan. Es decir, vienen a buscar información. Sí. O sea que ese folleto no existe todavía. No, estamos... Estaría buenísimo, porque también está esta cosa de, no, bueno, ahora entonces vamos a incitar a que todo el mundo aborte. Y no, es que todo el mundo pueda tener opciones. Me Información. parece bueno. Y algo que vos decías, Juli, en las escuelas, bueno, eso tiene que ser el refuerzo con la ESI también, digamos, y que de última todos los alumnos sepan que en el SIC o cualquier padre, madre, tipo, lo que pasa en la escuela después llega a la familia. Entonces que de última ahí después esté el dato, pero el trabajo en la escuela es la ESI. Sí. Bueno, eso es fundamental porque hay que trabajar. Digo, este año la demanda ha dado cuenta de que hay que hacer un trabajo preventivo también, ¿sí? Hay que hacer trabajo previo a el acceso. No necesitas tener 18 o ir con un mayor a buscar preservativos o a buscar cualquier método anticonceptivo a una salita o tener 13 años y prestar tu consentimiento. A partir de los 13 años vos podés ir solo y Perfecto. sola a buscar. Esto, ¿no? Que no haya carteles en las salitas de que, ¿no? De esto veníamos trabajando un montón en distintas áreas, de que no expulsen, sino que atraigan. Nosotros todo el tiempo en el consultorio privado tengo los preservativos como lleven. Si estás sexualmente activo, tomá. Llevá. Sí. Si no es para vos, es para alguna de la familia, alguien va a usar, tengan a mano, son caros, damos las órdenes para que esto también, si tenés obra social, tu médico o tu médica te hace una orden de preservativos sin látex si sos alérgico al látex y te lo dan gratuitos en Bien. todas las farmacias. Bien, no hay excusas No hay... para no usarlo. Pónselo. Sí, digamos que el preservativo es el único método que previene infecciones de transmisión sexual, Sí. que eso también es un índice importante de tener en cuenta, que va creciendo, que no que quedan obsoletas, que está presente. Y también, bueno, uno va decidiendo qué métodos utilizar, pero están de acceso de forma gratuita, son simples de acceder, no es que tenés que llenar 18 planillas, entonces también es eso, digamos, la importancia. Para tomar esa cierta responsabilidad, ¿sí? Y una psicoeducación en nuestra propia sexualidad, ¿sí? Esto es sí. Ahí es complejo a nivel país, ¿sí? Es complejo apropiarse de ciertas información. Las escuelas tienen protocolos y procedimientos de actuación frente a alumnos, alumnas que están transitando una gestación, ¿no? Hay leyes que acompañan la no discriminación, la adecuación de la currículum para que puedan seguir accediendo, el acompañamiento, brindar la articulación con las salitas o con los centros de salud cercano para toda la información, que no quede en un momento del año a una charla. ¿no? Sí, ¿no? Sí. Que no quede, no porque no querramos ir, yo amo dar charlas, me encanta, pero no tiene que ver con eso, es algo que se viene trabajando todo el año y la charla puede ser algo como cierre de proyecto, pero es lo mismo que nosotros brindar, no es lo mismo que yo te brinde la información, que vos la leas y me preguntes lo que vos no entendés, ¿sí? Es distinto cómo va quedando la persona esa información. Por eso hay un montón de cosas para hacer, hay mucha demanda, eso es bueno, porque más gente sabe, más gente se anima, más gente se siente contenida, entonces eso está bueno. Pero bueno, la consultoría funciona un solo día a la semana, los días jueves en el SIC, con un turno previo que es muy sencillo sacar, no es que te van a dar de acá a otro día. Porque ahí no hay tiempo para perder, digamos. Qué bueno, porque a veces sí es necesario perder un poquito de tiempo. Si vos llegas con una gesta de 5 semanas, hay que esperar. O lo recomendable es esperar. Primero porque no sabemos dónde está ubicado. No sabemos si está el huevo adentro o está vacío.
y tener un embarazo utópico o distópico, yo siempre lo digo mal, para mí es una utopía. Distópico, ¿es? No, ectópico. Ah, ectópico. O mal implantado, darle el procedimiento misoprostol es riesgoso para la salud de la mujer. Claro. Entonces, esta información también está buena. Son cosas que está bueno ir sabiendo. Por ejemplo, el método de, no sé, tengo una relación sexoafectiva con X, no me cuidé o me cuidé se rompió, dudas de gestación, duda de embarazo, pastilla de emergencia, ¿sí? Todas las salitas tienen, todo el centro de salud tiene. Si la tomo y ya el espermatozoide y el óvulo se unieron, no hay efecto. Porque no viene a romper algo que está, no es abortiva. Claro. No viene a desunir, a desprender, a eliminar. Viene a evitar con una barrera que estos dos personajes, ¿sí? Óvulo y espermatozoide, se encuentren. Claro. Entonces yo la tomé, sí, la tomaste, pero a lo mejor La se tomaste toma. tarde, claro. Y tarde no implica 3 días después, porque tienen un periodo. Puede ser 3 horas, 4 horas después de la relación sexoafectiva y ya ahí se dio el... Wow, mira, me estás derribando un mito ahí. Sí. Zarpado. Sí. Por eso digo, letra chica. Sí, la información. Es muy interesante. La información. Y esto puede ser que el año pasado tenía una información y hoy otra. Entonces, nos encontramos con los procedimientos, la actualización de los procedimientos, de las aplicaciones, de los procedimientos médicos, psicológicos, de la salud, tienen que estar actualizados, tenemos que estar actualizados. Desconocer esa información es que la paciente no la tenga cuando venga, ¿sí? Y es su derecho también. Entonces, todo el tiempo es como una constante, no es marcarle al otro lo que no sabe, sino es, ahora se hace de otra forma. Y eso sí, pudimos articular con muchos profesionales, de que, yo en mi época no lo estudié, y está perfecto, porque es algo que por suerte ahora sí se puso. Cuando yo estudié en la facultad, no estaba la carrera, la materia con perspectiva de género obligatoria, ¿sí? Era una optativa, estaban por cerrarla, y hoy sí, damos firmas para que no la jubilen a Ana María Fernández, muy militante en todas las perspectivas de género, no estaba como optativo. La verdad que tener una perspectiva de derechos, de género, es transversal a toda nuestra profesión. Estamos hablando con Camila Bali, licenciada en Psicología, que está laburando en la consultoría de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Recordemos el día, el horario y la dirección en que están atendiendo. Bien, es en el Centro Integral Comunitario, SIC, Rawson y 43. 51. Gracias. Bien. Rawson y 51. Rawson y 51, los días jueves a la tarde, estamos a partir de las 15 horas. Con turno previo llaman al SIC al 234, creo que es. Ahí. 234. Ahora lo chequeamos. Sí, creo que es 234. Se pide el turno previo de 15 hasta qué hora? De 15 hasta 18. De 15 a 18, bien. Sí. ¿Hay demoras en el pedido de turnos? No, incluso ya tanto cualquiera de las chicas que atienda al teléfono y que les brinda el turno saben que ponen sobre turno, hacemos un lugar, no. ¿Cuáles son las especialidades, que ya las dijiste, pero las vamos a repetir, en la que se encuentra una chica que se acerca al SIC un jueves a la tarde? Perdón, repetime. ¿Cuáles son las especialidades con las que se encuentra? ¿A dónde puede ir? Puede ir a hacer una consultoría de interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay otras cosas. Sí, el SIC tiene un montón con respecto al equipo de ustedes, de equipo nuestro. Julia. Bueno, hoy el equipo de interrupción, la consultoría, cuenta con una enfermera, con un médico generalista, con Javi y conmigo como psicóloga. Bien. Además, articulamos con Julia y con Gabriela, ¿sí? Con Gabriela Gaby Rosso, que vino acá. Sí, y con Julia, porque ellas están otro día ahí en el SIC, pero ellas trabajan con el acompañamiento del recién nacido, la progenitora o el grupo familiar hasta los 2 años. Bien. Por eso articulamos con ella. Además articulamos con, por ejemplo, con el sector de ginecología, con la doctora Alicia Fuerte para la ligadura, la colocación, ¿sí?, de los métodos anticonceptivos, con la doctora Mariana Fernández, que hace seguimiento y colocación de implantes, con la doctora Blojan y la
licenciada Irene, que ellas están en el dispositivo de educación sexual y adolescencia, ahí funciona Bien. en el SIC, entonces, Bien. bueno, todo lo que es psicoeducación, trabajamos también con ellas, porque bueno, nosotros tenemos una limitación que el doctor Dabove me pone siempre para que no sigamos interviniendo en el acompañamiento muchas veces, es que, bueno, la tercera consulta ya tienen el método anticonceptivo, ya tienen el aborto realizado, bueno, ya está, no nos vemos más con esas personas, pero intentamos que quede una red, ¿sí? Porque eso también, vemos que hay una deserción, la tercera consulta cuesta. Y eso fue una estrategia también, ¿no? Que puedan tener, entendiendo que es una emergencia, que lo necesito resolver, que necesito seguir con mi plan de vida actual, perfecto. Pero el control post es muy importante. Bien. Muy bien. importante porque es el control post embarazo lo mismo. Claro, ¿sí? claro. Y esto con Julia y con Gaby lo charlamos mucho porque vemos una deserción y un olvido de esa persona. Que resolvió el problema y ya piensa que terminó ahí. Sí, pero también en la mujer puérpera, que primero está el control del bebé, esto del bebé, y se olvida del control de Claro. ella. De los puntos, si es cesárea, si no, Sí. del control, de cómo te sentís, cómo estás. Sí, de ¿no? lo psicológico Lo también. psicológico. Llegan todos a ver el bebé, cómo está el bebé, durmió, hizo pis, no, esto, el otro, y vos. Sí, yo dormí, yo estoy bien. O sea que ahí en el SIC hay un lugar para Sí. el puerperio también. Sí, sí. No está, limitado, pero sí, hay profesionales que acompañan esto Perfecto. de manera muy respetuosa, entonces sí. Vamos a decir el número del SIC. Sí, es 440345. Ahí está. En Rawson 51, entonces en el caso de Cami Bali, que nos contaba sobre la consultoría de interrupción voluntaria y legal del embarazo, si tenés dudas, si tenés preguntas, si te está ocurriendo alguna situación así, ya sabemos, ¿no? Podemos acceder los jueves a la tarde de 15 a 18 pidiendo un turno y encontrándonos con Cami Bali, con Julia Gran, que son amorosísimas, y es un placer realmente estar acompañada de esta manera. Así que aprovechémoslo que lo tenemos acá en Giles. Bueno, mucha información. Es necesaria, aunque nos quedemos con 2 o 3 cositas, ya está muy bien. Y lo importante de charlar y volver a charlar estos temas, porque recién arrancó, la ley se sancionó en 2020 y sabemos que para la implementación real, concreta, pasan unos cuantos años y sobre todo, bueno, si los recursos del Estado no son suficientes y todo a lo que estamos acostumbrados los argentinos. Sí, también a visibilizar, me parece que esto es lo que seguimos todo el tiempo, ¿no? Correr de que esto lo hace una profesional o un profesional, a entender que es un equipo, que es un espacio, que me vaya, digamos, Julia, este año, a principio de año, ha decidido correrse del espacio, pero siempre está ante la consulta para organizar, y se ha sumado Javier Dabove, tiene 8 años en experiencia en territorio de Luján, de acompañar. ¿Un doctor de Luján? Sí, es un doctor de Luján, hace trabajos de hormonización, consultoría amigable, trabaja en el territorio, viene de trabajar mucho en el territorio de Luján con situaciones de calle, viene con una experiencia en lo comunitario, muy buen profesional, con mucha apertura, con mucha escucha, y también fue una importante incorporación con la mirada femenina y masculina, un médico. Buenísimo. Que viene acá Sí. a alojar. Con perspectiva de género. Con perspectiva de género, con perspectiva de derecho, con una mirada que acompaña y me voy a trabar, que quita la estigmatización. Desestigmatiza. Ahí está. Yo la estuve practicando. Gracias. Yo soy un desastre de inventar palabras. Pero bueno, también, ¿no? ¿Qué arma? Nosotros nos presentamos siempre de la misma manera. Hola, yo soy Camila, psicóloga, él es Javier, médico, y juntos somos el dúo Maravilla. Y ya la gente se empieza a reír. Ya empieza. No es que para quitarle seriedad, pero no es tabú, no es miedo, es una situación. Ya, si para nosotros nombramos, ¿sí? Ya relaja. Y ni que decirles cómo convencer
a que vengan la próxima, ¿no? Digamos, se van a acordar de nosotros cuando quieran, vamos a aparecerles en momentos inoportunos, la carita nuestra diciendo, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué no vinieron? Vengan, no sé, vamos a aparecer en la noche mientras duermen, vengan. Nada, generamos un buen vínculo con los pacientes, con las chicas, con los chicos, con las familias que acompañan, la verdad que sí. Y de verdad, hay que empezar, digamos, esto de la implementación y sacar el fantasma de la ilegalidad es muy importante. ¿Sí? Es legal y es un derecho, la Sí. interrupción del embarazo. Así Sí, que, sí. por si no quedó claro, ¿no? Porque a veces pasan estas cosas, ¿no? Y lo queríamos lograr, salió la ley, pero después nos olvidamos y no se cumple. Las leyes se militan. Y en el Exacto. sentido políticamente, digamos, no políticamente de bandera política, sino de militancia con la acción, ¿sí? Es como en la militancia. Por eso militamos o queremos también transmitir el trato digno. Entonces, esto, Ujú, ¿sí? Sí. Esto también, como una forma de escucha. Y si la ley también está para cumplirse y para brindar, ¿no? Como la posibilidad ahí de no sentirse obligado a. Ya hay demasiados mandatos culturales, sociales, religiosos, como para seguir sumándole uno más. Sí. Acá. Ahora que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, bueno, tenemos el espacio acá en Giles, Sí. así que realmente hay que aprovecharlo. Bueno, muchas gracias, Cami, No, por gracias venir. a ustedes. Pasó Camila Bali por la charloteca de Radioteca. La vamos a repetir. Esto, bueno, estamos en vivo ahora viernes, sale el sábado y seguramente en la semana también seguimos machacando porque es muy necesario. Como decimos siempre aquí en Radioteca, la información es poder. Gracias, Cami. De nada, muchas gracias a ustedes. Teca.